Dios los bendiga. Por favor, pase conmigo a 2 de Corintios, capítulo 8. Los capítulos 8 y 9 de 2 de Corintios necesitan ser trabajados en conjunto. Lógicamente vamos a empezar en el capítulo 8. Ahí iremos. En el versículo número 1 que dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Realmente, pues, lógicamente acabamos de empezar, este versículo no aporta ninguna información en cuanto a cuál sea la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Por eso es necesario estudiarlo, lógicamente. La palabra griega para gracia es charis, que tiene varias posibles traducciones, y es muy importante, muy necesario que veamos qué dicen los eruditos del griego bíblico acerca de la traducción de esta palabra. Algunos la traducen como favor divino, otros como bondad de Dios, otros como bondad inmerecida, generoso amor, etc. Según el diccionario de la Real Academia Española, gracia es don o favor que se hace sin merecimiento particular. También dice que es concesión gratuita. Fíjense cuánto nos aportan estas definiciones. En cualquier caso, cuando se habla de gracia, se refiere a recibir algo por lo cual no se ha trabajado. Es un favor y, como tal, es gratuito. Así que vamos a estudiar el contexto para ver qué era exactamente ese favor o bondad gratuita o inmerecida. Versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Mire, aquí se refiere al gozo de las iglesias de Macedonia. En este punto usted tenga en cuenta que Corinto era parte de Acaya, no de Macedonia. Continúa el versículo diciendo: y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La profunda pobreza expresada en el versículo 2 indica que ellos se habían dado completamente a este servicio a los santos en Jerusalén. En este versículo hay una hermosa figura de dicción que se llama oxímoron, es el nombre que toma, pero también se la conoce como sabio tonto, es la forma que se conoce el otro nombre de esta figura oxímoron. Y el doctor Bullinger, que fue un estudioso grandioso de las figuras literarias de la Biblia, dice que esta figura consiste en decir algo que a primera vista parece necio, pero encierra una gran sabiduría. Tan importante es lo que Dios quiere enseñarnos aquí, que lo encerró en esta figura literaria. Este es un dicho inteligente que une palabras cuyos significados literales parecen incongruentes o contradictorios, pero que están hermosa y sabiamente unidas para resaltar su verdadero sentido. Fíjese que acá dice: grande prueba de tribulación y abundancia de gozo. Y luego dice profunda pobreza y dice también abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Ve cuál es el contraste entre lo que aparece como necio y como sabio, como contradictorio? Bien, como Dios no tiene contradicciones, cuando hallamos una, es un accidente, Dios nos está llamando, digo accidente entre comillas, se llama literalmente figura literaria y Dios llama nuestra atención para que prestemos atención a este registro en particular. Bueno, vamos a ver, porque la palabra pobreza podría llevarnos a confusión si la tomamos según se le entiende hoy día. Así que será el contexto quien nos defina cada uno de los términos que nosotros estamos estudiando. Vamos al versículo 3, donde dice: doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Recuerde que este pasaje está hablando de las iglesias de Macedonia
que abundaron en riquezas de su generosidad. Vamos a ver que en este contexto, está hablando de una ayuda económica, que es a la que llama la palabra de Dios aquí la gracia de Dios. Se puede observar aquí que pobre no puede significar sin dinero, porque si así fuera, ¿cómo es que dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá? Lo ve, así que pobreza aquí no estaría definida como no tener dinero, porque ellos dieron según sus fuerzas y aún más allá. Primero, este donativo para los santos no es llamado diezmo. Aquí es llamado gracia, así es el nombre que recibe aquí. Y la expresión con agrado han dado proviene de una palabra griega que está definida por dos estudiosos que fueron Strong y Thayer como voluntariamente o de libre elección. Así que la expresión con agrado han dado quiere decir voluntariamente o de libre elección. Los macedonios no fueron forzados a dar, sino que dieron de su propia voluntad. Ellos eligieron dar. Esta no era una colecta, como uno podría decir, a la que te criaste, o la que venga, o cada cual por su lado, o cada cual por la suya. Nada que ver, estaba bien organizada, lo vamos a ver todo esto. Pero es muy importante que veamos, que nos demos cuenta que estaba bien organizada y coordinada por servidores nada menos que como Pablo y otros colaboradores calificados. Versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Fíjese lo que estaban diciendo, que le pedían con muchos ruegos, no con algún ruego, con muchos ruegos, y les pedían participar, que ellos consideraban como privilegio en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, dice el 5, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¡Qué tremendo! Hasta aquí podemos recapitular, que ellos dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá. Pidieron con muchos ruegos el privilegio de participar. Y luego dieron, no como lo esperaban ellos, sino que a sí mismos se dieron. Eso dice el versículo 5, que primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Fíjense la actitud de estos creyentes. Y luego se dieron a los apóstoles. Muy bien. Es decir, que los macedonios se dieron totalmente, por completo, sin restricciones a este servicio a los santos y consideraron esta oportunidad como una gran oportunidad y un privilegio. ¿Saben por qué? Es muy lógico, porque poder dar es un privilegio que tiene el Hijo de Dios, no es una carga o una molestia, sino que es un privilegio. Fíjese las cosas que estamos aprendiendo y recién vamos por el versículo 5, maravillosos registros de la Escritura. ¿Sabe qué pasa? Además, que dando, cuando uno da, uno se encuentra capacitado para dar más. Eso es, y lo veremos clarísimamente en las Escrituras. Esta recolección del dinero era un servicio para los santos, y los macedonios primero pidieron con muchos ruegos que les concediesen este privilegio. Repito, reitero, porque verdaderamente es muy importante que aprendamos estas cosas de la palabra de Dios. Bien, la respuesta de los macedonios en su dar fue más allá de las expectativas de Pablo. Primero se dieron al Señor Jesucristo por la voluntad de Dios y luego a los hombres de Dios que estaban organizando y coordinando toda recoger este dinero. Así que este darse es por la voluntad de Dios. Lógicamente, un dar de mente renovada a la palabra de Dios, cuando uno renueva la mente a la palabra de Dios, el dar no implica más que solamente dar dinero. Fíjese todas las cosas que esta gente estaban dando, ¿no es cierto?, en este servicio que consideraban un privilegio. Hasta aquí Pablo
motivó a los corintios con el ejemplo de Macedonia. Recuérdelo bien. En el versículo 5, Pablo termina de hablar acerca de ellos y comienza a hablarles a ellos. Hasta ahora habló acerca de ellos, ahora comienza a hablarle a ellos. Entonces en el 6 dice: de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe entre vosotros esta obra de gracia. Fíjese cómo lo llama a este servicio que estaban dando a los santos. Más adelante Pablo va a hablar acerca de las credenciales de Tito, es decir, las razones por las cuales Tito había sido elegido, entre otros muy elegidos, como colaboradores para hacer este servicio. Durante 5 versículos, Pablo les hizo saber de la gracia dada a Macedonia. Ahora pone a los corintios en la foto. Les quiero mostrar un mapa, porque es importante que vean en este sentido las regiones cuando se refiere Pablo a Macedonia y a Acaya. Recuerde que estamos en la epístola a los Corintios y Corinto estaba al sur, en Acaya, y estaba Pablo dando ejemplo de Macedonia al norte. Lo ven, Macedonia al norte y Acaya al sur, y acá en el sur, en Acaya, es donde se encontraba Corinto. Eso es lo que les estaba diciendo Pablo por revelación de Dios, para que ellos supieran del ejemplo de los macedonios. Es muy interesante todo esto. Dejando un dedo acá, vayamos a Romanos capítulo 15, por favor. Aquí vamos a ver nosotros un registro que relata justamente esta recolección de la ofrenda hecha de estas dos regiones vecinas, Macedonia al norte y Acaya al sur, a favor de los santos de Jerusalén. En Romanos 15, en el versículo 25, dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 27. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Muy bien. Fíjese que aquí en Romanos dice que no solamente Macedonia, sino Acaya tuvo a bien hacer una ofrenda. Y no fue compulsivo, fue voluntaria. Ellos tuvieron a bien, lo hicieron de su propia voluntad, no por pedido de nadie o porque nadie les haya colocado un revólver en la nuca. Esta ofrenda era considerada un servicio y una gracia dada. Fíjese la importancia que Dios le asigna. Tremendo. 2 Corintios 8, donde dejaron la marca o el señalador. Habíamos dejado en el 6, continuamos en el 7, donde dice: por tanto, como en todo abundáis, y fíjense en qué cosas le dice Pablo a los corintios que abundaban: en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Les dice, los alaba, les dice: miren, ustedes son buenísimos en fe, palabra, ciencia, toda solicitud de amor. Bueno, están abundando en eso, ya en eso abundan. Ahora, corintios, abunden en esta gracia. Den, voluntariamente, generosamente. En esto les faltaba abundar, en esta gracia. ¿Qué gracia? Bueno, la gracia que nos está mostrando este contexto, que era este dinero para los santos en Jerusalén. Esa era la gracia en la que tenían que abundar. Y en el 8 dice, para que quede bien claro: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. No era obligatorio. Y es una forma muy paternal, muy amorosa de hablarles a ellos y de exhortarles a que dieran. Los alienta Pablo a que abunden en el dar generoso, de corazón alegre, sin coacción.
no los pone bajo condenación para obligarlos a hacerlo por culpa. Era voluntario, amoroso y abundante. No los manda, pero sí los exhorta. Cuando uno ama, damas y caballeros, uno da. No necesita que le digan que dé. Uno da. Y exhorta, pues, a dar. Quiero decir, cuando uno ama, uno da. Y además exhorta a sus hermanos a dar también, porque es parte de la palabra de Dios y es parte de lo que necesitamos para bendecirnos los unos a los otros. Eso es lo que quiero decir. Que además de dar, uno exhorta, como está haciendo aquí Pablo, exhorta a sus hermanos en Cristo, que son nuestros hermanos en Cristo también, los de Corinto, a que den. Así que no hablaba él como quien manda, sino que lo hacía para poner a prueba por medio de la diligencia de otros la sinceridad del amor vuestro. La prueba de la sinceridad del amor era y es dar. Así es. Pues bien, ¿recuerdan cómo habíamos definido pobreza en los primeros versículos? Bien, que era así, ese darse así de esa manera tan amorosa y completa. Ahora viene el ejemplo mayor para todos nosotros que somos hijos de Dios y seguidores del Señor Jesucristo. En el versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, amar es dar, se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Quiere un gran ejemplo del dar? El Señor Jesucristo, que se dio completamente a sí mismo por todos nosotros. Eso es lo que quiere decir se hizo pobre, porque dio todo de sí, lo cual nos enriqueció a nosotros. Esa era la gracia del Señor Jesucristo. Por eso decimos que poder dar para lo que sea que tenga que ver con el Padre Celestial y la difusión de su maravillosa palabra, definitivamente es un privilegio. Es una gracia porque es un favor que se nos da, que es gratuito. Jesucristo dio todo lo que tenía al momento de confrontar el madero, su vida. No tenía otra cosa, no tenía más posesión que eso. Y su manto, en realidad, que fue repartido entre unos soldados que estaban ahí, que desgraciadamente dieron cuenta de romperlo y repartir el manto de nuestro querido Señor. Él se empobreció en su dar y nos enriqueció a nosotros en ese dar que lo hizo a él pobre. ¿Ve? No es pobre según lo entendemos ahora. Esa fue la pobreza de nuestro querido Señor Jesucristo. Ese darse por completo en servicio amoroso. Y esa es una gran pisada sobre la cual nosotros podríamos pisar al día de hoy. Efesios 5. En un rato regresamos a 2 de Corintios 8, pero ahora vamos a Efesios 5 porque estamos viendo un ejemplo tremendo de nuestro querido Señor Jesucristo, nuestro hermano, nuestro Salvador. Efesios 5, en el versículo 2, dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo versículo! Esta era la pobreza del Señor Jesucristo, que se dio todo. Bueno, se quedó pobre de sí mismo, se quedó sin Él, digamos. Todo lo que Él tenía lo dio, era su alma, su vida. Y dejó así un ejemplo para que todos nosotros, en obediencia, demos de nosotros mismos. Jesucristo se hizo pobre de vida, pues Él era rico en el sentido de tener vida cuando murió. Esa es la pobreza, que teniendo vida voluntariamente la dio por los demás. Y lógicamente, cuando alguien da, alguien recibe. Él dio su vida, nosotros recibimos, nos enriquecimos, recibiendo vida por siempre, gracias al sacrificio de Él. Y esto es un maravilloso momento en la historia de la humanidad y en esta segunda epístola a los Corintios que estamos estudiando, que aparezca nada menos que este ejemplo del dar de nuestro querido Señor Jesucristo.
Ahora sí, regresamos donde dejamos la marca, 2 Corintios 8. Continuamos en el 10. Dice: y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. ¡Qué tremendo! Les vuelve a dar otro empujoncito. Los insta a que de la misma manera en que ellos estuvieron prontos queriendo dar, también lo estén en hacerlo. En hacerlo. Conforme a lo que tengan. Ese es el empujoncito que el apóstol le da. Todos nosotros cada tanto necesitamos empujoncitos en la palabra de Dios. Y fíjense que acá Pablo dice: esto os conviene. Claro que dar conviene, claro que sí. Si uno ama a las personas, quiere lo mejor para ellas, y en todos los casos, siempre lo mejor para cualquier persona es hacer lo que dice la palabra de Dios. Versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Primero tiene que haber la voluntad dispuesta. Fíjese la importancia de la actitud a la hora de dar, en el momento de dar. Y entonces será acepta según lo que tiene. Según lo que tiene. Vamos a Joel, siempre dejando un dedito acá, Ezequiel, Daniel, o sea, Joel, por si agarran alguno de esos, que vayan a Joel. Después de Joel viene Amós y Abdías. Así que en Joel capítulo 2. Vamos a recordar la importancia que tiene para Dios la actitud de tu corazón al momento de dar. En Joel 2, en el versículo 13, dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, lo de adentro, no lo de afuera, y convertíos a Jehová vuestro Dios, etcétera, etcétera. Dios hablaba de que ellos rasguen, es decir, se conduelan en el interior, no los vestidos, que lo puede ver todo el mundo. Lo de adentro, la actitud es la actitud del corazón, no de afuera, lo de afuera los vestidos. Malaquías 2, justo antes del Evangelio de Mateos, donde termina el Antiguo Testamento. Malaquías 2, en el versículo 2 dice: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, etcétera, etcétera. Dios quiere lo de adentro, desea su corazón, la actitud que proviene de un corazón orientado a hacer la palabra de Dios, abrevado en la palabra de Dios, inundado en la palabra de Dios. Ese es el corazón que Dios desea, que va a generar la actitud que lo bendiga a Dios, que le dé gloria a Dios. Continúa diciendo acá, dicho Jehová de los ejércitos: enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. La importancia acá es la actitud de corazón, porque la maldición no iba a ser enviada por Jehová. Esta es una forma que tiene de expresarse el Antiguo Testamento. Pero a ellos la maldición les iba a venir como consecuencia lógica de no hacer su palabra. ¿Entiende? No es que Dios iba a mandar la maldición. La maldición está ahí disponible, ahí. No hace falta que nadie la mande, y muchísimo menos nuestro querido Padre Celestial. Él no manda la maldición. La maldición está ahí, nos rodea. Cuando nosotros salimos debajo del paraguas de la voluntad de Dios, bueno, estamos a expensas de esa maldición que Dios no quiere que nos toque. Por eso quiere que nos quedemos aquí en la voluntad de Dios y que tengamos un corazón dirigido a Él. En el versículo 12, que leímos hace un ratito, ahí en 2 Corintios, a donde por favor les pido que regresen, ahí en ese versículo, insiste nuevamente sobre este principio de dar lo que se tiene, y por las dudas lo dice de otra manera, no según lo que no tiene. Pablo, por revelación de Dios, decía que él no quería que ellos quedaran en estrechez,
por haber dado para que otros salieran de la estrechez. Por eso es según lo que uno tiene. Es re lógico, igualmente maravilloso nuestro Padre que lo diga de dos maneras, por un lado y por el otro que lo entendamos. Hay un libro que ha marcado la vida de muchos de nosotros para bien, hecho por el Dr. Wirbel, que se llamó Los cristianos deberían ser prosperados. Ahí el Dr. Wirbel menciona, ¿no se supone que un cristiano dé hasta que le duela? No, dice, no, él ha de dar gozosamente. Un cristiano, continúa diciendo, da felizmente y con placer, pues él sabe que de ese modo está abriendo todas las compuertas para la abundante prosperidad de Dios. Así que no hay dolor en el dar. Eso de que se dice por ahí que hay que dar hasta que te duela, no viene de la palabra de Dios, viene de algún otro lado. Porque acá estamos viendo claramente que tiene que haber la voluntad, el corazón, y tiene que ser toda una bendición. Es considerado un privilegio y es llamado una gracia, aquí en este contexto de 2 Corintios 8, y veremos que también en el 9. Así que es un placer, debiera serlo un placer dar. 2 Corintios 8, en el versículo 13, que es donde quedamos. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. ¿No era el caso de ayudar a los pobres hermanos de Jerusalén dejando a los corintios empobrecidos? No era cuestión de, como se dice por acá, desvestir un santo para vestir a otro, nada que ver. Pablo les exhortaba a que dieran de la abundancia de ellos. La igualdad estaría dada cuando lo que les faltaba a los de Jerusalén fuera suplido por lo que les sobraba a los de Corinto. Así habría igualdad. Siempre que alguien dé, habrá alguien que reciba y tendrá holgura, independientemente del corazón con el que el donativo haya sido dado. Pero si el que da no tiene un corazón alegre o está triste por dar, es él quien no recibe beneficio. El otro sí lo recibe. Por eso es tan importante uno guiar su corazón a la palabra, a los modos de la palabra, a las maneras de nuestro querido Dios, unirlo a las conductas de nuestro maravilloso Padre Celestial. Cuando el dar es conforme a lo que sabemos de la palabra de Dios, ambas partes estarán ampliamente beneficiadas. Ahora les voy a dar dos versiones diferentes de estos 3 versículos que acabamos de leer, que lo mencionan, bueno, de alguna otra manera, y yo creo que añaden claridad. Así que ustedes dirán, pueden chequear nuestra versión mientras yo leo esta. La primera de ellas, en el versículo 13, dice: porque no es la intención que otras personas estén aliviadas y aligeradas de su responsabilidad y ustedes estén cargados y sufran injustamente. 14 de esta versión: pero para tener igualdad, es decir, compartir y compartir similarmente, el excedente de vuestras necesidades actuales va a cubrir la necesidad de ellos, y para equilibrar la diferencia creada por esto, sea que en otra ocasión el excedente de ellos, a su vez, pueda ser dado para cubrir las necesidades de ustedes, así puede haber igualdad. Muy buena versión. Una más. No es la intención de esto, dice el versículo 13 en esta versión, no es la intención de esto aliviar a otros hombres y añadirles un peso a ustedes, pero para que haya igualdad en este momento en particular, para que la abundancia de ustedes pueda suministrar para la necesidad de ellos, de modo que la abundancia de ellos también pueda suministrar para la necesidad de ustedes y que haya así igualdad. Muy bien, volvamos a nuestra versión de la Biblia. Para que quede bien en claro, ahora va a citar un registro del Antiguo Testamento que seguramente los corintios conocían
y les aclararía el tema del equilibrio del que está hablando aquí, entre la abundancia de los que reciban y la escasez de los que daban. Fíjese lo que dice el versículo 15. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 16. Éxodo 16. Segundo libro de la Biblia. Éxodo 16. Porque este registro que acabamos de leer está relacionado o relaciona un tema del Antiguo Testamento, que es cuando Dios les proveyó maná al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Y acá quiero que veamos la importancia de lo que dice el 15, que el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos, que acabamos de leer en el versículo 15. En Éxodo 16, en el versículo 14, dice: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, 10 y 17. Y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Fíjese qué interesante. Hubo igualdad en el pueblo, porque cada cual recogía la cantidad de maná que iba a consumir ese día. Entonces, supongamos, venía el jefe de una familia que tenía 20 personas. Recogía entonces 20 gomeres. Venía al lado de él otro jefe de familia que venía a recoger para su familia, que eran 8 de familia, y recogió entonces 8 gomeres. Bien, 20 gomeres son más que 8, ¿verdad? Sin embargo, al que recogió más no tuvo de más, porque eran 20 gomeres, 20 personas. Y el que recogió menos, 8 gomeres, no tuvo de menos. Tuvo lo que necesitaba, porque eran 8 de familia. ¿Lo ve? El que recogió más no tuvo más, y el que recogió menos no tuvo menos. Hubo igualdad, cada cual tuvo lo que necesitaba. Fíjese qué maravilloso que Dios nos vincule este registro que estudiamos en el versículo 15 de 2 Corintios 8 con este registro del Antiguo Testamento, para que nosotros entendamos la grandeza del equilibrio que se estaba dando acá y entendamos que el que daba más, el que recogía más no tenía más, y el que recogía menos tampoco tenía menos. Cada cual estaba con sus necesidades suplidas. Esa es la igualdad, que a ninguno le sobraba y a ninguno le faltaba. Esta distribución de los gomeres estaba dada por Dios a través de Moisés para beneficio de las personas, totalmente equivalente a esta ofrenda en 2 de Corintios. Esa es otra similitud. Qué maravilloso que es esto. Regresamos a 2 de Corintios, capítulo 8. Nos quedaba por leer el 16, a donde vamos ahora. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, dice, partió para ir a vosotros. A Tito lo exhortaron, pero esto ya había sido puesto en el corazón de él porque tenía la voluntad dispuesta. Dios había colocado en el corazón de Tito esto, pero además él estaba solícito por su propia voluntad en ayudar en esta gracia. La actitud del dar, al dar
y al administrar el dinero de las ofrendas es fundamental. Luego veremos una enseñanza al respecto de la honestidad con la ofrenda, pero ya desde aquí les digo que la honestidad y la actitud al dar y al administrar una ofrenda es fundamental. Por eso Tito no fue solo. Fíjense lo que dice el 18. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza del Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. Y la palabra donativo en el texto griego es charis, para llevar esta gracia. Fíjese cómo insiste que esto es una gracia. ¡Qué maravilloso! Pero fíjese también las credenciales de quienes llevaban esta gracia, quienes la administraban y quienes la llevaban, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Este dinero, este donativo, esta gracia que vimos del principio, era el dinero que provenía de las personas y era administrado por Pablo y su gente elegida, reconocida entre los creyentes, de diligencia y confianza comprobada a vista de todos. Pero el Señor no recibe el dinero, sino la gloria. Versículo 20. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Era una ofrenda abundante por lo que vimos más arriba. Y Pablo hacía las cosas de tal manera que nadie pudiera censurarlo, ni a él ni a quienes amorosamente se habían ofrecido para administrar la ofrenda. Nadie podía pensar entonces que Pablo o los otros usarían el dinero para fines diferentes a los propósitos del dinero. La transparencia es imprescindible en todo lo que tenga que ver con el dinero de las ofrendas. Así era en el Antiguo Testamento también. Honestidad y transparencia siguen inmediatamente a la actitud y al corazón correcto. Versículo 21. Fíjese por qué hacían esto, porque procuraban hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Hubo un estudioso también, de apellido Lamsa, George Lamsa, que hizo una Biblia. Él era, su primer idioma, el idioma que él hablaba, era arameo, y hablaba también inglés. Hizo una Biblia en inglés, traducida mayormente del arameo. Y en su versión de los versículos 20 y 21 dice lo siguiente, vea, dice, pero nosotros somos cuidadosos en esto, no sea cosa que alguien nos culpe en conexión con esta ayuda generosa que es administrada por nosotros, porque somos muy cuidadosos de hacer lo correcto, no solo en presencia de Dios, sino también en la presencia de los hombres. Por supuesto que primero hacemos las cosas honestamente delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, pero también lo hacemos delante de los hombres. Somos muy cuidadosos en esto. El apóstol Pablo, como parte de su hacer todo honestamente, todo de una manera impecable y transparente, seleccionó a Tito, que era un hermano que tenía diligencia comprobada, repetidas veces, y algunos hermanos más, quienes son considerados mensajeros. Versículo 22. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente, por la mucha confianza que tiene en vosotros. 23. En cuanto a Tito, ¿qué les puedo decir? Es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros. Y la palabra mensajeros acá está traducida de la palabra griega apóstolos. Fíjese usted a quienes seleccionó Pablo por comando, por mandato del Señor Jesucristo para administrar esta ofrenda. Fíjese quiénes eran.
mensajeros de las iglesias y glorias de Cristo. 24. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor. ¿Ven cuál es? El dar. Es una prueba del amor, el dar, y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros, al hermano cuya diligencia habían comprobado repetidas veces en muchas cosas, y a los hermanos de las iglesias y gloria de Cristo. A estos tenían que mostrar la prueba del amor, es decir, su dar, el dar de ellos. Estos hermanos, cuyos nombres no aparecen, dice el registro que eran mensajeros, apóstolos, dice acá. Fíjese qué gente era seleccionada para llevar la ofrenda. Este es un hermoso registro de la palabra de Dios, y entre otras muchas cosas nosotros podemos observar la importancia que le asigna Dios a la ofrenda de sus hijos y por medio de quién las administra.